Es maravilloso pensar en la creación de Dios. Todo lo que Dios ha hecho con belleza y perfección. Pensar en el bello y perfecto Edén, cuando todas las cosas con toda la perfección salieron de las manos de Dios. La belleza de los ambientes, la infinidad de pájaros, de aves, de peces, de animales grandes, pequeños, tanta cosa hecha de una manera tan maravillosa. Es maravilloso también pensar en el hombre, la obra prima, la prioridad de la creación. En un momento después de la creación, el hombre tuvo un sueño, duerme, y cuando despierta, como en un sueño, ve la más linda mujer delante de él. Todo criado por Dios. El plan de Dios para el hombre era que este hermoso hombre, esta hermosa mujer, viviesen en un paraíso, trabajando en familia, siempre uno en la compañía del otro, administrando el patrimonio que Dios puso en sus manos. Este era el plan de Dios, sin enfermedades, pero aún quedaba una oportunidad de promoción. Dice la inspiración que Dios ha creado el hombre para la gloria divina, para que después de la prueba, el hombre pudiera llegar a ser uno con la familia celestial. Era el plan de Dios repoblar el cielo con la familia humana. Es impresionante pensar en esto. Dios había dado todo al hombre, pero quería le dar mucho más. Todo estaba bien. Además, en el lenguaje de Dios, era bueno de gran manera. El mundo pertenecía a Dios, pero el hombre era el administrador, era el mayordomo, el lo que cuidaba de todo. Tenía en su corazón amor, gratitud, reconocimiento de que todo fuera dado por Dios. Y tenía placer en la fidelidad de cumplir con los planes y propósitos de Dios. Estos eran los elementos que movían nuestro mundo. Y así fue hasta el pecado. En el pecado todo se cambió. Se estableció una orden de cosas diferente. La mayor y peor pandemia del universo empezó a partir del pecado. El virus del mal, el virus del espíritu de Satanás, el virus del egoísmo, ahora estaba en el corazón del hombre y pasaría a todos los hombres, porque todos pecaron. Dice la palabra de Dios, Romanos 5, verso 12. El pecado pasó a todos, todos pecaron. Sabe, hermanos, estamos con miedo del contagio del COVID-19. Y esto realmente es una cosa difícil, pero el pecado fue el peor contagio que existió en el mundo. La dolor, el sufrimiento llegó a todos los hombres y con terribles consecuencias. El hombre que tenía el amor en el corazón, dice la inspiración, que ahora el pecado ha raído el amor del corazón del hombre, ha implantado en su corazón el egoísmo. Y ahora, el trabajo de la iglesia de Dios es reacender este amor. Ahora, vamos a pensar en una cosa muy importante. ¿En qué consistía el pecado? ¿Qué fue el hecho del hombre en pecar? Una cosa tal vez muy difícil, algo que era imposible de no hacer. Era una tentación imposible de no se cumplir, de pasar por ella.
No, hermano, no era así. El pecado era solamente un árbol, era solamente un fruto, era solo para que la esposa no se apartase de su esposo, para no caer en tentación. Existían miles y miles de árboles, de frutos, todo era para el hombre, pero una prueba pequeña, solo esto, Adán, esto no pertenece a usted, porque se agarra esto, vaya a morir. Es verdad que Adán no conocía la muerte, no sabía que era la muerte, pero Adán era muy inteligente, sabía que la consecuencia de transgredir el mandato de Dios podría ser de muerte, de destrucción para él, para su esposa, para su familia. Y ahora, la triste realidad, el pecado, la contaminación, la muerte. La situación era una situación de desespero, pero Jesús es el remedio. En este momento de desesperación, Jesucristo se coloca delante del hombre y con su voz dice: líbralo de descender a la fosa, pues le he hallado rescate. Job 33, 24. En este momento, cuando el hombre se afastó, se apartó de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre podría seguir viviendo. ¿Por qué? Porque el castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Dios, el Padre, el Hijo, se colocaron en la disposición de salvar el hombre. ¿Por qué? Porque el espíritu de liberalidad es el espíritu del cielo. Este espíritu halla su más elevada manifestación en el sacrificio de Cristo en la cruz, en nuestro favor. El Padre dio a su Hijo unigénito, y Cristo, habiendo dado todo lo que tenía, se dio entonces a sí mismo, para que el hombre pudiera ser salvo. La cruz del Calvario debe despertar la benevolencia de todo seguidor del Salvador. El principio allí ilustrado es el de dar, a cada día dar. Mire que el cielo ha dado lo que había de mejor para la salvación del hombre. El cielo había dado al hombre el más precioso. Y la cruz debe tocar el corazón del hombre, haciéndolo pensar que debe entregar lo que tiene de mejor para Dios. Jesús se presentó aquí como aquel que iba a suplir la necesidad del hombre. Aquí, cuando fue hecha la primera profecía, la profecía de que el hombre sería otra vez victorioso sobre el pecado, a través de Jesús, Génesis 3:15, he dicho que la semiente de la mujer iba a vencer la serpiente. En esta profecía fue dicho que el hombre tendría otra vez la victoria, pero que Jesús tendría que morir también. Aquí fue realizado el primer culto, y hay algo muy diferente acá. En este primer culto no hubo música, no hubo una predicación, pero hubo una ofrenda. Un animalito fue sacado de las posesiones del hombre y ofrecido como amor, gratitud
reconocimiento y dependencia. Aquel animalito murió por el hombre. El hombre tenía que morir en aquel día, pero no murió, porque el animalito, la ofrenda fue presentada en su lugar. Y en aquel día salió la sentencia para el Hijo de Dios. En un día, Jesucristo, en la cruz del Calvario, iba a morir por el hombre en el lugar de aquel cordero. El animal moría para que el hombre pudiese continuar viviendo. La ofrenda fue presentada y el hombre fue perdonado y no murió, pero el cordero murió. Querido, yo creo que fue muy duro para el hombre esta situación, pensar que aquel animalito inocente murió por su cuenta. Pero Dios quería implantar en su mente la terribilidad del pecado y hacerlo reconocer su necesidad de Dios. Pero después de esto, el hombre fue perdonado, pero tuvo que salir del Edén. El hombre no podría vivir en el Edén, porque si viviera allá la contaminación y hacer que aquel lugar dejase de ser el paraíso. El hombre no podría ahora seguir comiendo del árbol de la vida, porque si hiciera esto sería un pecador inmortal. E por misericórdia, Deus não queria que Adão seguisse vendo os resultados de seu pecado por miles e miles de anos. E por misericórdia, Deus diminuiu a vida de Adão. Também, o trabalho agora não seria mais placentero. O sudor, o cansaço, os acidentes, o comércio, la negociación, tudo estaría vinculado a la vida del ser humano. Y todo esto salpicado por el terrible sentimiento del egoísmo. El hombre tendría que pasar por todo esto, pero también con el egoísmo en su corazón. Dice la inspiración, por otra parte, el espíritu de egoísmo es el espíritu de Satanás. El espíritu que estaba en el corazón del hombre era el espíritu de Satanás. Y el espíritu del hombre, del egoísmo, es que quiero más, cada vez más. Y el espíritu de Dios era que doy todo el tiempo, cada vez más, el mejor. Esta la situación del hombre. Y ahora la cabeza del hombre cambia y deja de reconocer que las cosas pertenecen a Dios. El egoísmo del hombre va creciendo día por día. Y queridos, es necesario que el egoísmo venga a morir para que el hombre, el amor del hombre venga a revivir, para que sea restaurado. O sea, Dios había puesto una manera de salvar el hombre del pecado a través del sacrificio de Cristo. Pero era necesario un plan para que el hombre trabajase su corazón con benevolencia, trabajase su corazón sacando el egoísmo, sacando sus intereses y poniendo delante de Dios lo que tiene de mejor. E foi por isso que foi criado por Deus um plano de contribuição. Tinha o mesmo sentido de la entrega del animalito. Tendría el hombre que tener en su corazón gratitud y amor por todo lo que Dios hace por nosotros. Reconocimiento de que dependemos completamente de Dios y que Él es Dios. E fidelidad para cumprir con sus órdenes, para cumprir con sus mandamientos, reconociendo que Dios es superior a todo. Ese era el plan de Dios al
separar una manera de contribuciones, de donaciones por parte del hombre. Vamos a entender una cosa. ¿Qué hizo el hombre al cometer el primer pecado? Él colocó la mano en la única cosa de todo que Dios había dicho, esto no se puede hacer. ¿Y por qué hizo esta cosa? Porque él quería, tal vez porque él no quería quedarse sin Eva. Tal vez porque él amaba a ella acima de todo. En este momento, acima hasta que Dios. Porque él tenía curiosidad. El fruto le llamaba la atención. Porque ¿cuál era el problema de tomar la fruta solamente una vez? De probar la fruta solamente una vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él egoístamente no respetó a Dios. En este momento, su voluntad tuvo preeminencia sobre la voluntad de Dios. Ele amou mais a si do que a Deus. Ou seja, não havia desculpa para o pecado. O pecado não tem desculpa. O pecado necessita ser confessado e necessita ser abandonado. E agora, eu agradeço a Deus, porque por intermédio de Cristo podemos ter uma resposta para o pecado. Dice a palavra de Deus. Si confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonar nossos pecados e limpiar-nos de toda maldade. Hermanos, solo Cristo pode solucionar o problema do pecado em el universo. Solo Ele pode frenar a pandemia del mal. Todo lo que el hombre adquiere o hace es porque Dios lo da fuerza para hacer. Toda bendición que recebimos nos llega por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo vienen las bendiciones para la vida del hombre. Ahora, mi querido hermano, mi querida hermana, estamos compreendendo que el plan de beneficencia existía para trabajar el corazón del hombre, para hacer con que el hombre viniese a comprender la necesidad que él tiene de hacer algo por Dios y reconocer que todo pertenece a Dios. El hombre necesitaba sacar el egoísmo de su corazón. Y Dios sabía que solamente trabajando por otro, dando su mejor para otro, esto podría acontecer. Y el plan de contribución, el plan de beneficencia fue dado por Dios como un remedio, como una medicina. Dice la inspiración, la benevolencia constante y abnegada es el remedio de Dios para los pecados ulcerosos del egoísmo y de la codicia. O sea, la beneficencia, lo trabajar por otros, es el remedio de Dios. Acuérdese conmigo, la felicidad que tiene usted cuando comparte una bendición con alguien. Acuérdese de la alegría de dar un plato de comida a alguien. O de atender a alguien que tiene una necesidad de ver la sonrisa en su cara, los ojos de gratitud. Ayudar en la construcción de una iglesia, poner los recursos allá, en el día de la inauguración, estar allá y ver que la iglesia está lista, que todo está bien. Gastar de nuestro dinero para comprar libros, revistas, folletos, para ayudar a alguien a conocer a Dios. Y después ver que esta persona llegó hasta el bautismo. No hay lo que se compare con esto. O sea, cuando tenemos la beneficencia en nuestro corazón, somos parecidos con Dios.
E dice la inspiración que Dios quería que el hombre, a través de esto, se tornara semejante a su Creador, de carácter generoso y desinteresado, para que al fin pudiese participar con Cristo de una eterna y gloriosa recompensa. Testemunho para la Iglesia 9, página 204. Entonces, el primer paso para la transformación en nuestra vida es la beneficencia. Compartir lo que Dios coloca en nuestras manos para administrar por Él. Compartir con otros. En una palabra, esto es mayordomía. Ser un mayordomo de Dios es compartir con otros lo que recebemos de Dios. El segundo paso es la fidelidad. La fidelidad en administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, pero que no nos pertenece. No nos pertenece. No puedo usar para mí lo que es de Dios, especialmente teniendo claras orientaciones de cómo se debe usar. E há duas coisas em especial que pertencem a Deus e que não podemos tocar, que não podemos fazer de nossa própria maneira. Não podemos tocar em el dia del sábado. El sábado pertence a Deus. É um sinal de Deus. É algo que Deus colocou para a bendição del hombre, pero que é de Él. Nós não vamos falar aqui muito acerca del dia del sábado, pero sabemos que em um dia, não muito distante de acá, el sábado será uma prueba muito grande e temos que estar aí muito seguros com relação a lo que creemos e poner nosso coração, poner nossa vida em las manos de Deus. E a segunda coisa que não podemos tocar, que o homem não pode venir a tocar, é o dízimo, as ofrendas, os primeiros frutos. Esto são solamente um depósito que viene a la mano de Deus, viene de la mano de Deus para la mano del hombre, para que el hombre venga a usar para Deus. Deus queria que o homem viniese agora a compreender o privilégio de manejar lo que pertenece a Ele. O livro de Levítico diz que todos os dízimos pertencem ao Senhor. O livro de Malaquías diz que se uno lança mano de lo que é de Deus, é responsável por roubo. E por isso não se pode fazer isto. O dinheiro de Deus em nossas manos estão para serem aplicados em duas frentes de ação. A primeira é amor a Deus. Dízimos, ofrendas, primeiros frutos são demonstração de amor a Deus. Com isto usamos para a obra de Deus, para a causa de Deus, para aqueles que trabalham em la causa de Deus. Amor a Deus, assim como a lei de Deus. A segunda frente de atuação é amor ao prójimo. E aqui está nosso cuidado com nosso prójimo, com nossa família, com nossa casa, pero também nossa fidelidade em nossos trabalhos, nossa fidelidade em nossos compromissos, nossa fidelidade em todo que temos que tratar, e também a fidelidade em cuidar de nossos huérfanos, de nossas viúvas, de los pobres, dos menos favorecidos, de los enfermos. Cuidar de eles. O plano de Deus é que a través de isto, vengamos a compreender o privilégio de ser como Deus, de compartilhar e assim sacar de nosso coração o egoísmo. Ou seja, que amor, reconhecimento, fidelidade são os elementos que Deus quer em nosso coração, para que a través de estes elementos vengamos a combater o egoísmo e o amor pueda venir a revivir em nossas vidas.
Ahora, nosotros vamos a hablar muy rápidamente acerca de algunos de los medios separados por Dios en su iglesia para la manutención de la obra, para cumprirmos estas cosas que hablamos aquí. La primera que queremos hablar, la principal de ellas, es el diezmo. La palabra diezmo viene de la palabra hebraica malacer y de la palabra griega decate, y traducido significa un décimo. Y esto claramente dice la palabra de Dios, que pertenece a Dios. El diezmo es del Señor, dice la inspiración, y los que interfieren con él serán castigados con la pérdida de su riqueza eterna, a menos que se arrepientan. Mire, el diezmo pertenece a Dios. Dios no ha cambiado. El diezmo ha de ser usado para el sostén del ministerio. El diezmo está expresado en todas las fases de la Biblia. En el Pentateuco, antes de la ley ser presentada. Después que la ley fue presentada también. En los días de Ezequías, en los días de Nehemías, en los días de Malaquías, cuando había una gran reforma, se hablaba del diezmo, y cuando se empezaba una reforma en Israel, había también una reforma en la área de la mayordomía, en la restauración del templo, la donación de los miembros de la iglesia. Así, una reforma siempre trae también el cambio a través de la mayordomía. También el diezmo fue mencionado por Jesús, fue mencionado por Pablo. O sea, esta cosa sagrada, este mandamento de Dios, acompaña al hombre durante toda la historia. Veo a la existencia antes mismo de la ley de Dios, el hombre ya conocía acerca de esto. Y llega hasta nuestros días. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de solemne privilegio y de cometido sagrado. Un tiempo en que nuestro destino está siendo decidido para vida o para la muerte. Recuperemos nuestra sensatez. Vosotros que pretendéis ser hijos de Dios, levad vuestros dízimos a su tesorería. Que nadie se sienta libre para retener sus dízimos, com el fin de usá-los según su propio juicio. No debe emplear-se em caso de emergência, nem mesmo agora, em el momento de la pandemia. Estamos com algumas dificuldades financeiras, pero no podemos sacar de lo que pertenece a Dios. Lo que es de Dios, es de Dios. No podemos poner la mano ahí. Dios espera hoy nuestra fidelidad. Y si mantenemos la fidelidad, recebemos de sus manos la bendición. Mismo acerca de cosas relacionadas a la obra de Dios. No puedo usar el diezmo de mi voluntad. Tengo que traer a la casa del tesoro. Y allá el pueblo de Dios lo va a usar. Es verdad que muchas veces algunos se quedan descontentos con la manera que el diezmo es usado. El libro Obreros Evangélicos habla acerca de esto. Pero si ainda assim sacamos del diezmo, porque no reconocemos la manera que está sendo usada, somos culpados de roubo delante de Dios. E todas estas coisas, mis hermanos, dice el Testemunho para Ministros, página 307. Esto no lo pide un hombre, es uno de los mandatos de Dios, por medio del cual se puede sostener su obra y promover su progreso en el mundo. Este es el pedido de Dios. Pero ahora si seguimos al pedido de Dios, dice Malaquías capítulo 3, del verso 10 a 12, que va a haber alimento en la casa de Dios,
el donador tendrá el privilegio de hacer una experiencia con Dios. Las ventanas del cielo serán abiertas. Dios hará con que muchas bendiciones vengan sobre la vida del donador. Yo increparé también al devorador para que no consuma. Dios va a nos proteger delante del devorador, delante del virus, de lo que quer que sea. Dios es fiel y seremos llamados como bienaventurados de una tierra deseable. Es maravilloso pensar en esto, pensar en la fidelidad de Dios. Ahora, quiero hablar acerca de una otra bendición dada por Dios para trabajar contra nuestro egoísmo, las primicias. La separación de los primeros frutos para Dios. La separación de las primeras ofrendas. Las primeras cosas que salen de nuestro dinero, de nuestro trabajo, de nuestras plantaciones. Yo me acuerdo con mucho cariño, yo estaba en Mozambique, los hermanos allá son muy pobres. En un día, en el momento de la ofrenda de gratitud, yo miré y vi que arriba de la mesa existían muchas abóboras, papas y varias cosas así. Y me llamaba la atención. Y yo pregunté, ¿qué es esto? Y habló, son las primicias. Los hermanos están trayendo las primicias. En aquel lugar no tienen dinero, pero traen el fruto a la casa de Dios. Es muy lindo esto. Y la primicia tiene un poder muy grande. Dice la palabra de Dios, traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa de Jehová, tu Dios. ¿Cómo hacemos esto? Puede ser el primer día, separar el primer día de mi sueldo y separar el dinero para Dios. Puede ser la primera venta de una tienda. Puede ser los primeros frutos de una colecta. No sabemos cuál es su situación, su criterio, pero el primero debe ser separado para Dios. Y dice el apóstolo Pablo, Romanos 11:16, si la primicia es santa, también o es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pablo estaba enseñando acá que al santificar la primera parte, la más importante, usted santifica también lo restante, lo que viene después de ella. Cuando alguien santificaba los primeros frutos, santificaba también el restante de la colecta, y Dios lo aceptaba. Quando um padre santificava seu primeiro filho, hacía el rescate de um primogênito, ele estava dedicando ao Senhor todos os demás. Quando nós dedicamos nossos primeiros filhos, estamos dedicando nossa família a Deus. Quando dedicamos o primeiro dinheiro do mês, estamos dizendo ao Senhor, venga a receber todo o mês, todo o que tenho. Quando a cada dia dedicamos os primeiros momentos do dia para o estudo da palavra de Deus, para a oração, estamos dedicando ao Senhor toda nossa vida. Assim podemos compreender de uma maneira muito linda que nos diz a palavra de Deus em el livro de Mateus, capítulo 6, verso 33. Mas bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Querido, pero hay una preocupación. Cuando no dedicamos a Dios las primicias, o dedicamos al enemigo, Él tiene acceso también, el enemigo tiene acceso a las demás cosas de nuestra vida. Por eso, que el reino de Dios receba nuestras primicias, las primicias de nuestra vida. Honra a Jehová con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Provérbios capítulo 3, verso 9. E agora, quando hablamos de las ofrendas, cada uno debe contribuir conforme lo propuso en su corazón.
não com tristeza, nem por obrigação, porque Deus ama al dador alegre. A cada semana devemos separar lo que pertenece a Deus, dice la Biblia. El primer día de la semana, cada uno de vosotros guarde algo en su casa, atesorando en proporción a como esté prosperando, para que cuando yo llegue, no haya entonces que levantar ofrendas. Cada uno separar del mejor. No estoy hablando aquí de mucho, de poco, estoy hablando de su mejor. Lo mejor que puede separar para Deus. E aí usamos um pouquinho para a ofrenda da escola sabática, outro para a gratitud, outro para a semana de oração, outro para a ofrenda do primeiro sábado. E dessa maneira, o dinheiro, Deus hace que se multiplique e se vaya a muitas partes e venga a atender a muitas necessidades diferentes da obra de Deus. E eu agradeço a Deus por la generosidade de mis queridos hermanos, que enviam as ofrendas e los dízimos e las primicias e bendicen a la vida de muitas pessoas por el mundo. Concluyendo a parte de las ofrendas, eu quero falar sobre o segundo dízimo. Deus tinha a preocupação de que el hombre tuviera cuidado con los huérfanos, las viudas, los pobres, los necesitados, con el avanzamiento de la obra de Dios, con las construcciones, con la ida hasta una conferencia, a una santa convocación, a un congreso. Y para eso Dios ha separado esta ofrenda especial. El segundo dízimo también es una ofrenda, también es de 10%. Pero é usado para todo isso que falei aqui. E é administrado por el donador. Se quiere, pode levar para que a tesoreria lo haga. Pero aqui, ele pode lo administrar. Pero com esse objetivo de atender a todas estas situações. Em el livro de Deuteronômio, capítulo 12, de 6 a 18. El mesmo livro, capítulo 14, 22 a 29. O mesmo livro, capítulo 26, 12 e 13. O livro Patriarcas e Profetas, página 511, parágrafo 1 e 2. E o livro La Educación, página 41. Temos aqui muito claramente o uso do segundo dízimo. Esta predicação estará à disposição de vocês. Barre depois. E leiam todos estes textos com muita atenção para compreender a vontade de Deus em todas estas coisas. Querido irmão, quando falamos aqui de mayordomia, não estamos falando de dinheiro. Estamos falando de fidelidade. Se somos fieles delante de Deus, se colocamos nossa vida em fidelidade delante de Deus, Deus nos acepta. Se colocamos delante de Deus nossas ofrendas, nossos dízimos, nossas primícias, como Deus nos ha ensinado, vamos ter amor e gratitud, vamos ter reconhecimento, vamos ter fidelidade. E assim, o amor vai ocupar o lugar do egoísmo em nosso coração. Esse era o plano de Deus. Este é o plano de Deus. E eu agradeço grandemente a Deus, porque durante todo o tempo da história do povo de Deus em la terra, tem havido pessoas que amaram a Deus acima de todo e han puesto su dinheiro, su vida, sus hijos, todo lo que tiene en las manos de Deus. E esses têm mantido a obra de Deus hasta hoje. Eu agradeço a Deus porque há aqueles que veem como um privilégio ser um mayordomo de Deus. E estes têm sacado o egoísmo de seu coração. Têm vencido o egoísmo. E sobre estes, muitas páginas foram escritas em el libro de las memórias. Em el mesmo livro de Malaquias,
cuando el mismo que habló que lo que no devuelve a Dios es un ladrón, Él también habla de estas personas. Él los llama de un tesoro especial. El capítulo 3 de Malaquías, el verso 16 a 18. Por favor, agarre su Biblia. Yo quiero que usted lea conmigo este verso, porque es maravilloso ver cómo Dios considera sus hijos. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero, y Jehová prestó atención y escuchó. Jehová escuchava lo que hablavam eles. E foi escrito um livro como memorial delante de ele, para los que temem a Jehová, e para los que tomam em conta su nombre. En el dia que eu preparo, ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos serão para mim um especial tesouro. Seré compassivo com eles, como é compassivo el hombre com su hijo que le sirve. Entonces os volveréis e podréis apreciar a diferença entre el justo e el pecador, entre el que sirve a Deus e lo que no sirve a Deus. Querido hermano, sea fiel. Que el Espíritu del Señor toque su corazón y le dé el deseo de en este momento difícil del mundo, ser fiel a Dios. Sabe, en poco tiempo, el dinero que tenemos hoy, las propiedades que durante tantos y tantos años hemos trabajado para conseguir, no tendrán más ningún valor. Pero el amor que criamos en nuestro corazón, o colocar delante de Deus nossa vida, isto hará uma grande diferença. Isto hará com que nós seamos encontrados por Deus. ¿Por quê? Não porque compramos o cielo, não é esse o objetivo, mas porque nós amamos tanto a Deus que em esta terra vivíamos cerca de Ele. E agora, allá, poderemos vivir por la eternidade. Eu agradeço a Deus, porque o plano de la promoção de Deus se vai a cumprir em nossas vidas. E eu quero concluir o mensagem com este plano. Las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Aquellos que han elegido ser mayordomos fieles de Dios en esta tierra, en aquel tiempo, cuando venga Jesús, muy cerca, muy temprano ha de venir, estes mayordomos estarão para sempre com o Senhor. O Senhor los reconocerá e eles estarão por toda a eternidade a su lado. Que o Senhor me bendiga para estar allí. Que o Senhor bendiga a você para estar allí. Que o Senhor bendiga a sua igreja, a todos nós, em aquele grande dia. Vengamos a dizer: este é nosso Deus. E nós esperávamos por Ele. Que Deus nos bendiga para isto. Amém.